día de hoy, entonces, vamos a tener dos grandes puntos por realizar. Uno de ellos es los resultados o el avance de resultados de sus columnas de Winogradsky, donde uno o dos integrantes por grupo van a presentar esos avances. Recuerden que pues, debe ser algo cortico, donde ustedes cuenten qué han visto durante esta semana, cómo estaba la columna una vez ustedes la implementaron, la desarrollaron y qué cambios ha tenido desde ese día hasta hoy. Después de eso, ya nos vamos a enfocar básicamente es en el análisis microbiológico del agua. Y para eso, el día de hoy nos está acompañando Edwin, para darnos un enfoque más a la parte técnica y otro tipo de muestras que se pueden hacer para analizar el agua, como les estoy comentando. Antes de eso, pues, estuve revisando el documento que les compartí con los seminarios para las exposiciones y en este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Me falta uno por realizar su selección. La idea de eso, muchachos, es que ustedes se enfoquen más en los resultados del artículo que estén leyendo, pero primero, importantísimo, que hagan un buen fundamento de esa temática que les correspondió. Entonces, rápidamente, según lo que tengo acá, les voy a contar hacia qué se pueden ir en ese fundamento. Entonces, por ejemplo, el grupo de biocombustibles que lo tienen Alison, Juana, Vanessa y Mónica. Se pueden enfocar primero en describir qué es un biocombustible y después dar la clasificación. Entonces, los biocombustibles tienen 4 generaciones que se han dado a lo largo del tiempo y ellas realmente lo que me van a hacer es cómo se ha avanzado la tecnología. Entonces tenemos desde la primera, que es lo básico, que se empezó con unos residuos de plantas, hasta la cuarta generación, que ya es hacer modificaciones genéticas en organismos para tener una mayor producción. Entonces, contar de esas 4 generaciones, cuál es el sustrato que utilizan, qué tipo de microorganismos pueden trabajar esta generación y el producto final. Después de tener eso ya establecido, ya deben buscar un artículo que hable de biocombustibles. Pueden enfocarse a cualquiera de las 4 generaciones. Y luego, ahí sí, explicar ese artículo como tal. Siguiente grupo es el de consorcios microbianos en degradación de hidrocarburos, que veo aquí que están Steven, José David, Laura Milena y Brian. En cuanto a este, es enfocarse primero en la parte de consorcios que degradan, en este caso, esos hidrocarburos. Entonces, ¿qué consorcios trabajan? ¿Qué tipo de interacciones realizan entre ellos? ¿Cómo es el metabolismo? Si cada uno tiene un metabolismo diferente y el resultado del producto de ese metabolismo es el alimento o el sustrato para que otro microorganismo lo pueda desarrollar, explicar esa parte. ¿Profe, está diciendo algo o no? Sí, estoy explicándoles cómo es la parte de... Buenas. ¿Aló, me están escuchando, muchachos? Aló. Sí, profe, sí. Sí, profe. El problema Sí, es... te escucha bien. El Profe, problema por es lo el... menos yo te escucho. Sí. Gracias, muchachos. Camilo anda con problemas de conexión. Sí, hoy es el problema es de Camilo. Vale, les estaba explicando el de consorcios microbianos. Primero enfocarse en eso. ¿Qué tipo de relaciones hay entre ellos? ¿Cómo es el metabolismo? Y después irse hacia el artículo explicando qué tipo de hidrocarburo se hizo el análisis en ese artículo, la metodología, que tuvieron en cuenta en cuanto a temperaturas, condiciones, cómo variaron entre un microorganismo y el otro, y el resultado final. El siguiente grupo es el de fitorremediación, que veo que está acá Daniela Costa, Daiber Delgado, Laura Garzón, Daisy Gómez y Sebastián Gómez. Recuerden que les decía que fitorremediación es plantas y algas, entonces en este caso es para que se enfoquen básicamente es en algas, porque eso sería la parte microbiológica. Explicar cómo es el proceso de bioremediación a partir de algas,
qué tipo de sustratos pueden degradar. Entonces revisen si puede ser hidrocarburos o se pueden enfocar más en la parte de fertilizantes o medicamentos, qué tipo de sustancias pueden degradar a través de la fitorremediación o qué tipo de suelos o ecosistemas se pueden degradar, ayudar a mejorar con ellos. Y el metabolismo, irían hacia el artículo. Siguiente grupo, microorganismos que, creo que son hongos, que ejercen, microorganismos que ejercen en la parte de control biológico, es decir, biocontroladores. Jason Steven Rosso, Valentina Vaquero y Andrea Vargas. Ahí, muchachos, es enfocarse en buscar qué tipos de microorganismos están trabajando en este caso. Nuevamente interacciones, en este caso serían interacciones negativas, como por ejemplo el amensalismo, el parasitismo, la depredación, competencia. Ver de qué manera en el laboratorio se puede hacer el proceso para conocer si un microorganismo es biocontrolador o no. O sea, ese proceso de cómo desarrollar un microorganismo biocontrolador, ¿qué se necesita? Y ya el artículo, sí, cualquiera que utilice microorganismos para ese control de plagas. Por ejemplo, cuando hicimos el taller de interacciones microbianas, les presenté 5 artículos que hablaban de eso. 5 diferentes experiencias donde utilizaban microorganismos para eliminar alguna plaga sin necesidad de utilizar plaguicidas. Profe, o sea que podemos usar el artículo sobre los tricoderma en las plantaciones de plátano y banano. Sí, puedes utilizarlo ahí y vas a encontrar muchísimos de tricoderma. Lo que les contaba, tricoderma es el hongo que en este momento está dando la pauta para la biocontrol. Entonces puedes tomarlo de él, cualquiera que encuentres. Vas a darte cuenta que tricoderma ya por todos lados se está investigando. Mi sugerencia es que en ese caso, cuando en el artículo, identifiquen muy bien, en este caso, la tricoderma, qué tipo de interacción está realizando, porque yo les contaba que la tricoderma puede hacer casi todas las interacciones negativas. Puede hacer amensalismo porque produce sustancias tóxicas y antibióticas que eliminan otros organismos. Trabaja como parásito, llegando al interior del otro organismo, así sea el mismo hongo, porque hace micoparasitismo, y eliminándolo. Depredación cuando consume al otro. Entonces, verificar en ese caso, de ese artículo, qué tipo de interacción está haciendo la tricoderma, o buscar otro, así como ustedes deseen. Siguiente. Si no estoy mal, es la producción de energía, que veo acá que está Laura Bravo, Camilo Moreno, Melissa Fajardo y Diego Ávila. Entonces, fundamentos, en este caso, es verificar, uno, el metabolismo que utiliza este tipo de organismos. Van a darse cuenta que la mayoría son anaerobios. Verificar en qué tipo de ambientes crecen, cómo es el proceso para la obtención de energía a partir de unos organismos. Entonces van a ver ahí que se hace a partir de celdas. Entonces ver en un laboratorio cómo podría evaluar que un microorganismo es capaz de producir energía, y ahí sí, pues buscar el artículo correspondiente para ese proceso. ¿Cuál me falta acá? El de biodigestores. Bueno, ese sí, pues ya habíamos hablado un poco que van a ser como una experiencia con algo que están haciendo ya en el municipio, pero la idea es que primero hablen de qué es un biodigestor. Profe, no, qué pena, te interrumpo. No, nosotros no dijimos que era ningún municipio, solo escogimos ese tema y ya. Ok, bueno, entonces debe ser que en el grupo anterior y... Bueno, listo, vale, no importa. Biodigestor, entonces, ¿qué van a hacer? Primero hablar de qué es un biodigestor, el funcionamiento de un biodigestor, es decir, la parte técnica que se necesita, qué tipo de residuos se pueden utilizar como sustrato para este tipo de procesos, la parte metabólica dentro de él, explicar esa parte anaerobia, de qué gases se producen ahí, es decir, si es un metabolismo anaerobio y tiene carbohidratos, hacia dónde se van, cómo degradan las proteínas, cómo hacen esa parte de pasar de una proteína a convertir eso en un ácido, ese ácido en ácido acético y finalmente en metano. Es decir, ese proceso metabólico como tal. Condiciones de crecimiento, temperaturas, cómo hacen para mantener una presión adecuada y eso no vaya a estallar. Y el producto final,
y con eso pues pueden buscar ya artículos que hablen de mejoras de procesos de biodigestores, porque en ese momento muchas fincas en muchas poblaciones están utilizando ya biodigestores. Entonces, los artículos más enfocándolos hacia mejoras que se están haciendo en cuanto a qué, a que el abono tenga mayor cantidad de nitratos, a que el abono tenga mayor cantidad de carbonos, o a que se produzca más gas al abono. Son sugerencias, depende de lo que puedan encontrar. Entonces, tienen un mes exactamente, ya menos de un mes, como 28 días para hacer la presentación. Vayan buscando semanalmente artículos para el fundamento. Hablo de artículos porque seguramente esto no lo encuentran en libros. Esto lo encuentran es en una búsqueda muy extenuante de artículos científicos. Pueden buscarlas en revistas como Science Direct, en Cielo, en Redalic. Y no se queden con un artículo, busquen por lo menos 6, 7 artículos que hablen de eso. Y con esta parte pueden sacar el fundamento, porque generalmente en la introducción esos artículos siempre dan como un marco teórico, entonces a partir de ahí ustedes pueden buscar ese fundamento. Y de esa búsqueda bibliográfica, pues seguramente de tanto leer artículos, como les sugiero, mínimo 5, máximo los que quieran, los que encuentren, puede haber uno que les llame la atención. Entonces, ese que les llamó la atención, pues tómenlo para hacer el proceso de explicación de esa experiencia que encontraron. ¿Preguntas de esta parte? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Sí, sí, ahí está bien, ahí te entendemos lo que acabas de decir. Profe, yo no tengo preguntas. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a esta parte de análisis microbiológico del agua. Entonces, como les contaba el lunes, nosotros ya tenemos una legislación que me habla de qué condiciones debe tener el agua que llega a nuestras casas, es decir, el agua potable la de consumo humano. Esa resolución es la 2115 del 2007, donde me da toda la referencia tanto microbiológica como físico-química de esa agua potable. En cuanto a la parte físico-química, me pide varios elementos, pero sobre todo que se realice un análisis del pH y del cloro que tiene el agua. Dependiendo del uso que se le dé, pues se le dan los parámetros de cada cuánto se va a realizar. Si es, por ejemplo, el agua que se utiliza en un restaurante, en una empresa de alimentos, en una empresa farmacéutica, en una clínica, es decir, donde son procesos que tienen implicaciones directas con las personas, deben hacerse diarios sus análisis físico-químicos. Microbiológicos, uno cada 15 días, uno cada mes. Si es un proceso que no necesita o no es un uso directo para el consumo humano, se debe hacer una vez al mes o una vez cada 6 meses. Entonces, esa es la norma que tenemos acá. En cuanto a la parte microbiológica, nos pide que evaluemos bien microorganismos indicadores, lo que hablábamos el día lunes. Tenemos que evaluar microorganismos que no le causen daño al ser humano, que no sean patógenos. En este caso, entonces, lo ideal sería analizarlos todos, pero como les contaba el martes en medio de esa interferencia, era que si me pongo a analizar esos 16 microorganismos patógenos, sale muy costoso. Necesita unas instalaciones muy grandes para poder incubar, para tener un montón de cajas de Petri ahí en el interior de esas instalaciones. Y obviamente el costo de los medios de cultivo y los equipos pues es bastante alto. Así que se ha decidido que solamente vamos a tomar microorganismos indicadores de contaminación fecal. Como les contaba, si están estos ahí presentes es porque seguramente están esos 16 que hablábamos que son patógenos, porque la mayoría de ellos se transfieren a través de la materia fecal, se encuentran en el colon y se pueden transferir a través de la materia fecal. Si esta materia fecal llega al agua, pues ahí se contamina. El agua es muy susceptible de poderse contaminar. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide coliformes totales, Escherichia coli y una nota chiquitica por acá que dice también microorganismos AM, que es AM, bacterias aerobias mesófilas. Entonces, evaluamos 3 microorganismos según esta resolución.
Entonces, en cuanto a coliformes totales, vean la cantidad permitida. 0. No permite ningún coliforme total. Escherichia coli, pues menos. Recordemos que los coliformes totales es un grupo grande de organismos que viven pues, en el colon y también pueden habitar en el suelo. Entonces, si no hay coliformes totales, pues no va a haber Escherichia coli. Ese es un grupo grande donde se encuentra la Escherichia coli como patógeno. Entonces, ninguno de estos dos es admisible. No debe tener. Con uno solo se da por entendido que el agua no es potable. ¿Qué prueba nos pide esta resolución? Se pide que se haga por filtración por membrana. Esa es la técnica que se sugiere y con la que se esperaría que los resultados de un laboratorio me expresen los resultados a través de filtración por membrana. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchos laboratorios ya no están utilizando tanto la filtración por membrana, sino métodos un poco más rápidos y más efectivos como el Coliler, que ahorita les voy a explicar. Pero esos parámetros que me salen con el Coliler se pueden asimilar a cómo se tienen con la filtración por membrana. Pero aquí la resolución nos exige que sea por filtración por membrana. ¿Cuánto se filtran? Se filtran 100 mililitros de la muestra. Por ende, los resultados deben estar expresados en UFC, en este caso serían UFC de coliformes totales por 100 mililitros de la muestra. Ustedes se acuerdan, en el laboratorio yo les hice un énfasis muy grande a cómo ustedes debían reportar esas muestras. Entonces, en este caso, hay que hacíamos muestras de ambiente, les decían que tenían que reportarlo por centímetro cuadrado o por metro cuadrado. Si era por una muestra por superficie, lo reportábamos por mililitros si era líquido o en gramos si era una muestra sólida. En este caso, al ser una muestra líquida y de agua potable, que pasamos 100 mililitros por un equipo, debemos expresarlo de esa manera. Estos son los microorganismos que se encontraron en 100 mililitros de la muestra. Entonces, 0 para totales, 0 para Escherichia coli. Para mesófilos, me dice que el valor máximo admisible son 100. 100 UFC de bacterias mesófilas por cada 100 mililitros de agua. ¿Por qué se admite un poco más? Porque los aerobios mesófilos, en este caso, son microorganismos que no todos son patógenos, que me indican que puede haber un proceso en el tratamiento del agua que falló en cierta parte. No significa que haya fallado por completo, pero si se pasa a más de 100 microorganismos presentes en esa muestra de agua, significa que posiblemente estén los coliformes, la Escherichia coli, pues, o los otros microorganismos que hablábamos que son patógenos. Entonces, para agua potable y aguas de piscina, aguas de mar, nos admiten que sean 100 mililitros la muestra. Para aguas tratadas, aguas embotelladas, no son 100 mililitros la muestra, sino son 250. ¿Por qué creen que me cambien? Porque para agua potable, es decir, del agua del grifo, son 100 mililitros y para un agua envasada serían 250. ¿Qué creen que cambia? ¿Por el tiempo que mantiene almacenada, profe? ¿Puede ser? ¿Por qué más? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Porque pues en una van a ser usados para personas pues con más riesgo de que se contagien que es en un hospital, a diferencia de una embotellada que es para el consumo normal de las personas. Bueno, las dos respuestas son válidas. Me decían que cuál era la pregunta. Les estaba contando que para agua potable, o sea, el agua que sale del grifo, un agua de piscina o el agua del mar, tomamos 100 mililitros de agua. Pero la norma me dice que si la muestra la vida ser es de un agua embotellada, no lo digo por marca, sino para que lo reconozcamos un poco más fácil, agua brisa, agua manantial, cualquiera de esas envasadas, nos piden que sean 250 mililitros. Esto se debe, muchachos, a Porque que en se esta agua no viene Dime. clorada, ¿no? Esta agua no viene clorada. El agua embotellada no viene clorada, sino viene ozonizada. Bueno, Por eso porque, utilizan bueno, una mayor las cantidad de respuestas se están muestra. dando ahí implícitamente. Es porque esta agua tuvo un tratamiento previo. Un tratamiento que puede ser por ósmosis, por cloración, por procesos con luz ultravioleta.
donde se supone que sí se eliminaron la mayoría de microorganismos. Por ende, la muestra debe ser mucho mayor, pues para obtener un mayor volumen de donde de pronto haya microorganismos. ¿Qué esperaríamos ahí? Que no tengan microorganismos. Eso es lo que esperaríamos, pero realmente el agua embotellada tiene algo de mesófilos. Pero como ha tenido un tratamiento, se ha eliminado una gran cantidad de ellos y en un volumen de 100 mililitros es posible que no encontremos esos pequeños o esa pequeña muestra de microorganismos. Necesitamos una muestra mucho más grande para obtener algo de esos posibles microorganismos que estén ahí presentes. Entonces es porque tuvo un tratamiento y es necesario que podamos identificar el rasgo más pequeño de microorganismos que esté ahí. Entonces, así haya uno en esos 250 mililitros que los podamos registrar. Si había uno en 250 mililitros de agua y yo solamente tomé 100 mililitros, seguramente cuando yo haga la filtración no lo voy a poder retener en la muestra porque uno en 250 es muchísimo. Entonces, tomo más muestra para poder retener la mayor cantidad posible de microorganismos. Sé que va a ser muy pequeña, por eso tomo un volumen más grande. ¿Sí me hice entender en esa parte? Sí, señora. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, esto es lo que habla nuestra resolución 2115. ¿Para qué se hace el análisis? Pues hablábamos hace un momento ya de esta parte. Lo primero es evaluar la calidad de agua que le vamos a dar a la población para su uso doméstico, es decir, para que ellos lo utilicen para su higiene, para la preparación de alimentos y para pues, también para toda su casa y para pues, seguramente riego de plantas. Esta agua debe ser cumplir en lo máximo la normatividad que tenemos, es decir, tener 0 coliformes, 0 coliformes totales, máximo 100 microorganismos aerobios mesófilos. Eso es la norma, pero realmente en Colombia la mayoría de municipios no cumplen eso. Nosotros en la burbuja de Bogotá podemos decir que casi lo cumplimos, puede haber ciertos espacios o ciertas condiciones que hacen que varíe esto, pero pues por lo menos el agua que sale del acueducto sale con esas condiciones. Pero en lugares no muy lejanos a Bogotá no pasa eso, no se logra obtener esos resultados. Pero queremos es que demos aguas lo más limpias posibles. ¿Para qué? Pues para asegurar la salud pública, que las personas no se vayan a enfermar por el consumo de agua que les estamos dando. Recordemos que en Colombia, bueno, en América Latina, la mayor causa de muertes en niños menores de 5 años es a base de una diarrea fuerte. Los niños en nuestro país mueren por diarrea. Vean lo que está ocurriendo en La Guajira. Pueden ustedes revisar datos del DANE, del Instituto Nacional de Salud. Y los niños en nuestro país, la mayoría muere por diarreas fuertes. La diarrea que se debe a que el agua potable no es agua potable. El agua que consumen ellos no es potable. Entonces depende de nosotros que eso disminuya. No solamente de nosotros somos el control de calidad, pero pues el gobierno es el que debería darnos más herramientas, por lo menos nosotros hacer algo más de control. Siguiente, evaluar la calidad de agua costera, agua dulce destinada a la recreación. Entonces recordemos que mucha del agua que se utiliza para las piscinas, los niños también la pueden consumir, los adultos también, están en el agua fácilmente, algo del agua que está ahí va a ser consumida, entonces debemos evaluar que sea un agua lo más limpia posible. Detectar la influencia de pozos sépticos ubicados cerca a ríos, a quebradas o a la costa. ¿Por qué? Esos pozos sépticos que tienen una altísima cantidad de microorganismos patógenos pueden tener filtraciones que lleguen a aguas subterráneas y luego estos centros y fácilmente me los va a contaminar. Entonces, lo ideal es que nosotros en estos ríos, quebradas, hagamos un muestreo en diferentes puntos, teniendo en cuenta esos pozos sépticos o posibles centros de contaminación, porque es posible que en una zona ya tengan agua potable, pero río abajo, donde hay otros procesos o que hay cerca un municipio, pues el agua fácilmente se contamina. Entonces, que podamos evaluar en qué partes y dónde estamos siendo influenciados por otros aspectos, en este caso estoy diciendo pozos sépticos, pero puede ser por un mal uso del agua. El lunes les contaba que puede ser que llevó en el municipio, sus habitantes llevan sus animales al río, los animales ahí toman agua y pues ahí hacen sus necesidades. Eso puede ser un punto de contaminación.
puede que estemos lavando la ropa en el río, porque aunque suene algo que pasaba hace mucho tiempo, todavía ocurre en nuestro país. La gente que no tiene agua potable, no tiene un punto de agua, pues se va al río con la ropa a lavarla. Entonces va jabón, obviamente también van microorganismos y se va contaminando. Y pues también evaluar, cualificar esas aguas que se pueden contaminar también, por ejemplo, cuando tenemos escorrentías, cuando llueve mucho y pues van también rasgos de suelo, de tierra, que también obviamente tienen microorganismos. Los procedimientos de análisis de agua busca que podamos evaluar los microorganismos patógenos que lleguen a esas aguas. Y lo ideal es que podamos detectar el nivel más bajito de microorganismos, lo que les hablaba ahorita con el agua embotellada. Lo ideal es que podamos detectar, así sea uno. O sea, dentro de todo ese río había uno que yo pueda detectar ese único microorganismo de Escherichia coli que estaba ahí. ¿Para qué? Pues para asegurar que nadie se me vaya a enfermar. Entonces debemos buscar métodos que sean lo más efectivos posibles, que en menor tiempo me detecte la mayor cantidad de estos microorganismos y que yo no utilice tampoco tanto instrumento, que no requiera de grandes equipos, pues porque eso también es costo en cuanto a el análisis. Entonces, en una pequeña muestra puedo detectar la mayor posibilidad de estos microorganismos. ¿Cómo se realiza la toma de muestras de agua para análisis microbiológico? Necesitamos frascos que pueden ser de vidrio, bolsas de plástico también se pueden utilizar, tienen que ser estériles, pues obviamente, como les contaba, en los laboratorios presenciales, en microbiología tenemos que utilizar elementos que estén estériles para asegurarnos que lo que salga como resultado de esta prueba podamos decir que hace parte de la muestra que tomamos y no está influenciada por el material con el que tomamos la muestra o por nosotros mismos que no supimos cómo tomar la muestra o la pudimos contaminar. En este caso, entonces, deben tener una capacidad entre 250 a 350 mililitros. Lo ideal es que tomemos también de una vez la muestra físico-química. En este caso, para la físico-química o microbiológica, hay unos kits de toma de muestra que me traen de una vez el análisis de pH y cloro en el punto. Entonces pueden ser a través de unos equipos que hacen colorimetría, que es tomar una muestra del agua, se le agregan unos indicadores de cloro de pH, esto me cambia el color del agua y esto lo comparo con una gama de colores que ellos tienen y con eso identifico el pH en que se encuentra el agua o la cantidad de cloro que tiene. ¿Para qué evalúo eso? Pues para evaluar si la muestra que yo tomé no tenía cloro y por eso tiene una alta condición de microorganismos, tenía cloro en exceso, que recuerden que les contaba el lunes que ese cloro lo que puede hacer es, pues uno, sí, ayudarme a eliminar microorganismos, pero obviamente me va a hacer cambios de olor, de sabor en el agua, entonces pues tampoco puede ir hacia el extremo. Entonces verificar esos procesos. En la parte de análisis microbiológico se le debe adicionar una solución de tiosulfato de sodio al 3%. ¿Cuánto? Más o menos unos 200 mililitros de 0.2 mililitros de ese tiosulfato para una muestra de 250 mililitros. Si es de 350, pues deben más o menos calcular 0.3 mililitros para ese proceso. ¿Para qué agregamos tiosulfato de sodio? Para poder inhibir el cloro que pueda estar presente en la muestra de agua. ¿Por qué inhibimos el cloro? Porque ustedes saben que el cloro es un desinfectante y al estar ahí presente puede eliminarme los microorganismos que tenía el agua en el momento que ustedes tomaron la muestra. De esta manera, si yo me demoro 1 hora, 2 horas, 24 horas en hacer que pasen desde el muestreo hasta que yo haga el análisis en el laboratorio, pues seguramente cuando vaya a leer resultados no tengo microorganismos. Y esto se debe no a que el agua no tenía microorganismos, sino que el agua tenía cloro, que hizo su efecto desinfectante durante ese proceso de transporte y me mató los microorganismos. Lo que yo espero en el laboratorio es plasmar en los resultados el agua o la calidad de agua que teníamos en el momento de la toma. Es decir, que si cuando yo tomé la muestra tenía
3 Escherichia coli, al final yo pueda analizar y evaluar que sí tenía 3 Escherichia coli. Y no, que no tenía porque tenía un exceso de cloro y falla de ese momento la muestra. Entonces, para eso agrego tiosulfato de sodio. Inhibo el cloro y permito que los microorganismos que estén ahí presentes se mantengan por lo menos estables hasta que lleguen al laboratorio. Y lo otro es la preservación y transporte. Esa preservación y transporte tiene que buscar también prever que yo mantenga la misma cantidad de microorganismos que tenía esa agua al principio hasta que llegue al análisis. ¿Cómo hago esa preservación? Pues manteniéndolo a una temperatura baja, entre 1 a 5 grados centígrados. Esto se lleva en una nevera de icopor, una nevera de plástico y con pilas esas que tienen gel, bien refrigeradas, bien congeladas más bien, colocarlo como en un sándwich. Es decir, arriba y abajo o a los lados debo mantener estas pilas para que en el interior de la muestra se mantenga a una temperatura baja. ¿Por qué? Recordemos que si sube la temperatura, estos son microorganismos mesófilos. Por lo tanto, si había un microorganismo, le quité el cloro y está la temperatura muy alta, pues ellos fácilmente se van a poder reproducir. Y de esas 2, 3 Escherichia coli que estaban al principio, como le di la temperatura ideal, si no hago esto, de mantenerlo a unos 5 grados centígrados, pues cuando llegue al laboratorio ya no van a ser 3, sino van a ser 500. Entonces, pues obviamente eso va a haber afectado el resultado. Entonces, en la toma, preservación y transporte, debo mantener las condiciones de la muestra tal cual como cuando la tomé. Entonces, como les digo, debe ser a 1, máximo unos 6, 7 grados centígrados. Importante esto, la duración de la toma de muestra, transporte y análisis no debe pasar más de 24 horas. Importante esto porque si se pasa ese tiempo, pues seguramente los microorganismos van a empezar a reproducirse y pues la muestra no va a ser fidedigna a cómo estaba el agua cuando yo tomé la muestra. Entonces siempre hay que pensar muy bien el momento en que tomamos la muestra, cómo se va a transportar y cuánto tiempo se demora. Pues por experiencia. Entonces, alguna vez tuvimos que tomar unas muestras en Cartagena. Entonces se le pidió a la persona que tomó la muestra que lo hiciera a las 8 de la mañana. Las empresas de transporte aéreo hacen entregas, bueno, hacen vuelos, por ejemplo, de Cartagena a Bogotá a las 10 de la mañana. Entonces tenía que tomar la muestra a las 8 para que las 9 estuvieran en el aeropuerto, cosa que a las 10 el vuelo estuviera saliendo de Cartagena a Bogotá. Hacia más o menos 11, 11 y media, el mensajero tenía que ir a recogerlo en el aeropuerto en Bogotá para que hacia la 1, 2 de la tarde estuviera llegando al laboratorio y 2, 2 y media estuviera siendo de una vez analizada. Si no hacíamos eso, imagínense en esas pilas que duran máximo 7 horas en ese proceso de descongelamiento, cuando hubiera llegado a Bogotá, llegaba ya a temperatura ambiente, los microorganismos que estaban ahí presentes, como no tenían cloro, pues fácilmente se pudieron reproducir. Entonces es importante que este proceso se haga en el menor tiempo posible. Si no es posible hacer eso, pues buscar entonces un laboratorio cercano. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están en un municipio en el Meta, están en Acacias, están en el Restrepo, pues busquen un laboratorio que esté más cerca, en Villavicencio, en un lugar más cercano y mandarlo a Bogotá. Si están en Santa Marta, pues hacer lo mismo, buscar zonas muy cercanas. Si no es posible y es más seguro estar en Bogotá, pues que se reduzca al máximo la cantidad de tiempo que van a estar en el transporte. ¿Cómo se toma la muestra? Entonces, primero se los explico acá. Intenté hacerles un video, pues obviamente no tengo todas las herramientas necesarias para hacerlo acá, pero intenté hacerles un video de cómo se hace toma de muestra en un grifo. Entonces, primero hay que dejar correr el agua. ¿Para qué dejamos correr el agua? Pues primero para que los microorganismos que podían estar aquí atrapados en la tubería salgan. No sabemos la tubería cuánto tiempo estuvo sin usar. No puede llegar a tomar una muestra. En el acueducto a veces pasa que se piden que tomen muestras a diferentes hogares para saber el agua que está saliendo del acueducto, que se supone que es potable, cómo está llegando a las casas. Eso es muy puntual, raro que se haga, pero se puede hacer. O si ustedes trabajan en una empresa de control
del agua. Entonces, si trabajaran, por ejemplo, en un hospital, en una empresa, una cadena grande de alimentos, pues eso toca hacerlo todos los días. Entonces, es importante que lo conozcan. Entonces, se deja abrir la llave, y esos microorganismos que estaban acá, por presión del agua caigan. Se debe dejar por norma más o menos unos 30 segundos que la presión arrastra estos microorganismos, se cierra el grifo, se desinfecta el grifo con ayuda de un hisopo, es decir, como un copito, y se hace un movimiento como de una rosca de adentro hacia afuera. Esto estoy hablando del interior del grifo. Y luego en el exterior, haciendo esos mismos movimientos de hélice. ¿Para qué esto? Para eliminar microorganismos que estén en la boca del grifo. Después se flamea, llámese eso se puede hacer con un fósforo, con un briquet, lo ideal es con un mechero portátil, y se flamea la boca del grifo, el grifo y parte de la tubería. Por si hay microorganismos ahí que han formado biopelículas, pues se eliminen por calor. Entonces le estoy dando presión, alcohol, que es un desinfectante, y además calor que me los elimine. Nuevamente abro el grifo, más o menos por 1 minuto, dice la norma. Nosotros, pues por cuidar el medio ambiente, hacemos 30 segundos, 45 segundos, y se dice que el grosor de ese chorro de agua no debe ser mayor al tamaño del grosor o el grosor de un lápiz. Debe ser delgadito, tampoco mucho, pues porque obviamente vamos a desperdiciar agua. Pasado este tiempo, 35-45 segundos, si se toma el agua. Les voy a proyectar el video. Profe, una pregunta. Dime. ¿Es necesario flamear? Porque yo trabajo en las farmacéuticas y allá lo único que hacen es agregan alcohol, después abren la llave durante 2 minutos, aunque ellos tienen estandarizado que tienen que ser 5 minutos con la llave abierta, a lo que lee el chorro. O sea, la tuberías con 50, 60 PSI, hasta 120 PSI en las ósmosis. Entonces no sé qué tan conveniente sea eso. Pues depende realmente del sitio, pues porque obviamente una empresa farmacéutica, ellos deben asegurar que todo esté estéril. Entonces, Eso, y de pronto la pero tubería ellos no es de flamean. plástico. Si la tubería es de plástico, obviamente uno no flamea, pues porque puede dañar la tubería. Entonces, hay que No, asegurar. pero es que también hay red de distribución que son en acero inoxidable 316, entonces No, no sé por seguramente qué. no lo hacen el proceso por la misma presión que están haciendo. Si son 5 minutos, obviamente la presión va a arrastrar cualquier biopelícula que esté ahí. Okay. Pero si estoy hablando de un grifo, de un baño, de una casa, de una empresa de alimentos donde cuando lavan los elementos tocan la boca del grifo, pues obviamente que flamearlo. En ese caso sí, porque es diferente de los procesos del uno y del otro. Es mucho más exigente toda la parte farmacéutica en comparación a una empresa de alimentos. Es más, en los hospitales que deberían serlo bastante rígidos, a veces no lo son. Es que de hecho también en la parte de alimentos también hacen exactamente igual. También se debe flamear en ese caso, pues porque pueden tocar ese grifo. Lo ideal también es verificar el tipo de grifería que hay. O sea, he visto, o sea, los grifos normales en acero, inoxidable o Esquebul 80 o PVC o todo eso. Seguramente Así por el tiempo que dan de presión del agua, no es necesario. es alcohol y abren y toman, bueno, dejan pasar unos 2 minutos, 3 minutos el chorro a lo que da y ahí sí toman la muestra. Por lo que te digo, la presión del agua sí puede hacer arrancar biopelículas. Pero en otras condiciones simplemente pues sí, uno flamea para eliminar microorganismos que estén ahí presentes. Proyectar. Listo. Entonces uno alista el material que tiene ahí presente. Abre el chorro. Pueden abrirlo. La norma nos dice que sea con el grosor de máximo un lápiz. Pero si lo hacen a presión, pues obviamente eso también va a ejercer fuerza para eliminarme las biopelículas que están ahí. Tomo el hisopo, lo humedezco con el alcohol, cierro el grifo y desinfecto la boca del grifo. Si nos deja ingresar más la tubería, pues desinfectarlo mucho mejor y afuera también. En este caso,
sí se puede hacer el flameo. En este caso tenía fósforos, pero lo ideal es tener un mechero portátil. Y Profe, no veo que esté compartiendo nada. ¿no están viendo ninguno? No, profe. No, profe, yo no estoy viendo el video, la verdad. No, profe, yo tampoco. Bueno, ahora sí. Ahora sí ya. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, lo que les contaba, que se abría el grifo. Máximo en este caso, lo que pide la norma es el grosor de un lápiz. Se va alistando el material mientras el chorro del agua va cayendo. Se cierra el grifo y ahí sí se hace la desinfección de la boca del grifo, tanto en la parte interna como en la parte externa. Profe, disculpa, yo no te estoy viendo. ¿Los otros sí me están viendo o no están viendo la pantalla? Sí, profe, yo sí la veo. Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, ahí estoy viendo. De pronto salgo con... Ah, sí, profe, es que no la encontraba. Ya. Profe, Vale. para Dime. aportar algo de lo que estaban diciendo sobre el flujo del agua, generalmente se recomienda no abrir toda la llave para que no arrastre biopelículas y de pronto en el momento de tomar la muestra va a dar un conteo erróneo. Eso es lo que también yo hacía en el acueducto, que totalmente el flujo es el flujo medio, por de 3 a 5 minutos. Bueno, y se toma la muestra. Importante que no lo hice ahí, hay que marcar primero la muestra antes de tomarla, pues porque obviamente se puede humedecer la cinta y pues se pierde la información. Entonces, primero marcarla. Se toma la muestra, se cierra y lo que uno hace es llevarla inmediatamente a la nevera, que debe tener por lo menos 2 pilas de congelación para mantener el frío en toda la muestra. Lo dejamos como un sanduchito para que tanto la parte superior como la inferior tenga contacto con el hielo y no permita el crecimiento de microorganismos. Ese sería. Profe, pregunta técnica. Señor. ¿Es importante dejarle aire a los recipientes, a los frascos shot, cuando se toma la muestra? Sí, cuando se toma la muestra, lo ideal sería flamearla uno para que si hay contaminación alrededor se pueda eliminar. 2, ahí sí lo hice tarea, pero lo ideal es dejarle, no llenar completamente la botella para dejarle algo de oxígeno a los microorganismos y que no se vayan a morir por falta de este elemento. Entonces es importante que se mantenga algo de oxígeno presente en la muestra como tal. Listo. Ya vienen los métodos de determinación de estos microorganismos. Vamos a presentar 3. El primero es la filtración por membrana, que les contaba que es la que nos pide la legislación colombiana. El segundo, que es el método de número más probable. Este era un método que se utilizó por muchísimo tiempo, pero requiere una gran cantidad de materiales, de tiempo, y no es tan efectiva. Entonces, por lo tanto, esta de número más probable no se está utilizando en este momento. Pero digamos que su fundamento nos ha servido para crear pruebas mucho más eficientes como la del Coliler, que les vamos a explicar más adelante. Entonces, vamos con la primera. Entonces, la filtración por membrana. Necesitamos pues, esos elementos. El primero, pues tenemos que tener un equipo de filtración. En este caso, en esta proyección, tenemos un equipo de filtración con 3 flautas, es decir, con la capacidad de poder montar al mismo tiempo 3 muestras. Esas 3 muestras que pueden ser en cada una de ellas una membrana, y una de ellas me sirve para llevar al medio de cultivo para evaluar bacterias aerobias mesófilas, otra para evaluar Escherichia coli y otra para evaluar coliformes totales en el caso de no tener medios de cultivo que sean diferenciales. O si solamente voy para un análisis donde tengo un medio de cultivo que me puede evaluar todos estos microorganismos, por lo que yo hago es montar, si se puede, en las 3 flautas, 3 muestras diferentes. Importantísimo saber cuál es cuál, o si no, uno se confunde y daña pues, la trazabilidad de la muestra. Importantísimo siempre llevar todos los elementos de protección personal. Ya les proyecto un video donde se muestra exactamente cómo se debe realizar. Este equipo, si se dan cuenta, está dentro de una cámara de flujo laminar. Lo ideal es tener esto para
evitar la contaminación de la muestra. Si no, pues el mechero, como lo hacíamos en el laboratorio, debe estar aquí, en la mitad de nosotros. Así estemos analizando una muestra de agua que se tomó por otra parte, debemos evitar al máximo la contaminación cruzada, en ese caso seríamos nosotros. Entonces voy a proyectar el video. Este video que les voy a mostrar ya lo subimos a YouTube, perdón, al Classroom. Ahí ya lo pueden visualizar, igual que unos documentos que Edwin ya les va a mostrar. ¿Me confirman, por favor, si están viendo ya el video? Por lo menos la... Sí, profe. Listo, esto empieza bien por aquí al minuto. Por acá. Previo al análisis de una muestra de agua, la observamos en la imagen. Toma de muestra, conservación, selección de los parámetros de estudio y selección de métodos analíticos. Para el análisis microbiológico de agua nos vamos a basar en la técnica de filtración por membrana. El material necesario es pinzas estériles, embudo, matraz quitasato conectado a una bomba de vacío y filtros de membrana de nitrocelulosa estériles con un tamaño de poro de 0,45 micras de diámetro. En primer lugar, colocamos el embudo de filtración estéril. Y posteriormente, mediante unas pinzas estériles, extraemos el filtro de su envoltura y lo colocamos con cuidado en el sistema de filtración. A continuación, añadimos el volumen a filtrar de la muestra de agua homogeneizada, que es de 100 mililitros para las aguas de consumo humano, playas y piscinas, y 250 mililitros para las aguas envasadas. Si existe sospecha de que la carga microbiana del agua puede ser elevada, se puede disminuir el volumen a filtrar. Al pasar el agua por el filtro, los microorganismos existentes quedan retenidos en la superficie. Una vez filtrada la muestra de agua, desconectamos la bomba de vacío. Cogemos con las pinzas estériles la membrana. Retiramos el filtro con las pinzas estériles y lo depositamos en los medios de cultivo adecuados. Hay que intentar que no queden burbujas de aire entre la membrana y el medio, para que los microorganismos puedan crecer en toda la superficie de la misma. La placa se invierte y se introduce en la estufa de cultivo, el tiempo y temperatura adecuada, según la determinación que vamos a realizar. Posteriormente, una vez transcurrido el periodo de incubación, el filtro de membrana se examina para verificar y contar si procede. Aquí podemos observar el resultado que se obtiene tras la incubación de una placa de cultivo, en este caso para Escherichia coli, donde se ven las colonias con su color característico y se procede al recuento de colonias, utilizando para ello la cuadrícula. El resultado se expresa en unidades formadoras de colonia en 100 mililitros, que ha sido el volumen de agua filtrado. Listo. Bueno, entonces ahí se dieron cuenta que tenían era un equipo, no tenían equipo, tenían era un Erlenmeyer como base. Entonces cualquiera de los dos sirve, pero digamos que eso que tenemos aquí es lo ideal porque tenemos un equipo en acero inoxidable que fácilmente se puede desinfectar y esterilizar. Pero igual los dos, si tenemos un buen proceso de esterilización, se pueden utilizar. Importante, todo está estéril,
La membrana, como nos mostraban ahí, debe ser de nitrocelulosa, pero hay dos tipos de membrana. Cambias el poro. Hay poros más pequeños, como el que nos mostraban ahí, de 0.45 micras, que es para retener bacterias. Pero si ustedes quieren ese valor hongos y levaduras, porque quieren hacer un proceso de evaluación de ese tipo de organismos, así no me lo pide la norma, se puede hacer. Utilizan un filtro que tenga un poro de tamaño 0.75. Esto es para hongos y levaduras, que recordemos que son mucho más grandes. La bomba de vacío es importante porque me va a hacer presión sobre la parte inferior después de la membrana para que succione rápidamente el agua y analizar la muestra. Si no hacemos esta presión por la bomba al vacío, esta muestra de 100 mililitros fácilmente puede llegar a demorarse 2, 3, 5 horas en poder hacer el filtrado. Mientras que si tengo la bomba, como se dieron cuenta en el video, es en 10, 15 segundos, filtramos esos 100 mililitros rápidamente. Listo. Bueno, acá va el proceso que hablábamos hace un momento. Nos hablaban que debíamos colocar esta membrana con cuidado, que no tuviéramos burbujas. Lo que ocurre es que esta membrana debe tener contacto directo con el medio de cultivo, porque a través de los poros va a pasar el sustrato y estos microorganismos que estaban ahí retenidos van a tomarlo para poder crecer. En este caso, el medio de cultivo que se utilizó es el agar Chromocult, que les contaba en clase, en las primeras clases de medios de cultivo, que es un medio selectivo diferencial para coliformes. En este solo puedo identificar coliformes totales, fecales y Escherichia coli. En este caso, la Escherichia coli son estas azulitas y los totales son las rojas. En este solo medio de cultivo ya puedo analizar dos de los microorganismos que me está exigiendo la norma. ¿Qué debemos hacer? Pues igual como hacíamos en clase, recuento, contar cuántos microorganismos hay. Para Escherichia coli únicamente cuento las azules. Para coliformes totales cuento tanto las azules como las rojas. Recuerden que los totales me retoman todo, coliformes fecales y Escherichia coli, así que tengo que sumarlas todas. Y el reporte se debe hacer... ¿Profe, qué medio de cultivo es ese? Chromocult. Míralo acá, Chromocult. Entonces, el reporte debe hacerse. Los microorganismos que estén acá, como no se hizo dilución, deben dar el dato tal cual apareció acá. Si digamos, aquí tenemos las azules, contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Debo reportar 21. No se multiplica por nada porque no se hizo dilución en este caso de la muestra. Los 100 mililitros pasaron por esta membrana y estos fueron los microorganismos que quedaron ahí retenidos, que al estar en contacto con el medio de cultivo se reprodujeron hasta formar una colonia. ¿Cuántos conté? ¿Se me olvidó? 21 creo que fue. 21, profe. Reportaría 21 UFC. Perdón, el escrito así, pero para poderlo identificar. ¿De qué? De Escherichia coli. Ahí escribimos el dato completo por ahorita por tiempo. Solamente escribo E. coli, pero debemos escribir Escherichia coli. ¿Sobre qué? Pues sobre el total de la muestra, que fueron 100 mililitros. Estoy reportando el microorganismo, la cantidad que me dio y el volumen que tomé. Entonces recuerden que cuando hacíamos muestra en superficie, ¿cómo era? Perdón, por mililitro solamente colocábamos 1 mililitro y hacíamos la corrección para poder plasmarlo de esta manera. En este caso, como fueron 100 mililitros, debo reportar ese valor total, 100 mililitros. Para coliformes totales, ¿qué debería hacer con este medio? ¿Cuál les cuento? Todas las azules, profe. Todas. Deberé contarlas todas. Entonces ya conté las azules. Íbamos 21. Contemos las rojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por acá, 9, 10. 10 rojas más 21 azules serían 31. Entonces reportaría 31 UFC de... Voy a hacerlo también disminuido para que sea más rápido. Coliforme total, pero debo escribirlo completo. En el informe ustedes deben recibirlo de esa manera, con el microorganismo con el nombre completo. ¿Sobre qué? Sobre 100 mililitros. En un solo medio de cultivo
hice el análisis de 2 microorganismos y el recuento exacto. ¿Por qué exacto? Porque en 100 mililitros lo que estaba ahí, todo pasó por acá. Eso fue lo que me retuvo. ¿Preguntas de este? No, señora. Listo. Gracias. Aquí tenemos otros medios de cultivo que podemos utilizar para el análisis de estos microorganismos. Por ejemplo, el agar endo que lo utilizamos nosotros en el laboratorio me sirve para poder identificar coliformes totales. Acá está la temperatura, tiempo de incubación y cómo van a salir las colonias. Recuerden que yo todo el tiempo les decía, cuando utilicen un medio de cultivo, revisen el fundamento y cómo se van a ver los microorganismos una vez pasado el tiempo de incubación. Eso es importante porque así sea el mismo microorganismo, pero si tiene diferentes medios de cultivos, va a tomar un color diferente dependiendo de la composición del medio. Entonces, es importantísimo que ustedes revisen ese microorganismo de qué color va a salir en ese agar. Entonces, por ejemplo, totales lo hago con agar endo a 35 grados centígrados durante 24 horas. ¿Cómo se van a ver las colonias? Pues lo veíamos rojo con un color, con un brillo metálico en la superficie. Para coliformes fecales puedo utilizar otros medios de cultivo, pero fíjense acá. Me cambia la temperatura de incubación. Acá 35 y aquí 44.5. ¿Por qué? Recuerden que los totales es un grupo grande de microorganismos mesófilos que viven en el suelo o en el colon. Dentro de ellos están los fecales, que tienen las mismas condiciones. Además de vivir en el colon, pueden soportar temperaturas hasta 45 grados centígrados. Entonces, esta pequeña diferencia en la temperatura que soportan me ayuda a diferenciar los totales de los fecales. La Escherichia coli hace parte de estos dos. Es un microorganismo coliforme total, además un coliforme fecal, pero además conocemos que es un patógeno. Hay un medio de cultivo específico para ella que también se llama igual, Escherichia coli. Y en este caso, para este medio me sugiere que tenga una temperatura muy similar a la que están con los coliformes fecales, que es 44.5. Vean cómo me cambian los colores, cómo crece el microorganismo porque me cambia el medio. Hablábamos de coliformes totales, en el agar endo me salían de color rojo. Coliformes fecales en un agar FC salen de color azul. En el agar Escherichia coli, la Escherichia coli me crece de color blanco crema. Entonces cambia dependiendo de ellas. Les acabo de presentar aquí el agar Chromocult. Vean cómo me cambia el color diferente. La Escherichia coli es de color azul, los totales es de color rojo. Entonces siempre hay que leer el fundamento y cómo voy a observar al finalizar esos microorganismos para que ustedes puedan saber exactamente cómo les dio ese resultado. Bueno, y viene otro microorganismo que hablábamos el lunes, que lo utilizamos como indicador, que son las pseudomonas auraginosas. Y el medio de cultivo especial para ellos es Cetremide, y es un microorganismo mesófilo, así que son 37 grados centígrados por alrededor de 72 horas. Se demora un poquito más en realizar el metabolismo para poder hacer la reproducción. ¿De qué color salen las colonias de pseudomonas en agar Cetremide? De color verde. Pero este agar Cetremide tiene la capacidad que permite evaluar el metabolismo de una enzima que solo tienen en este caso las pseudomonas en comparación con estos otros microorganismos, que es de producir fluorescencia. Entonces, en este agar Cetremide se van a ver estas colonias verdes, pero si yo lo coloco al frente de una lámpara de luz ultravioleta, estas colonias me van a dar esta fluorescencia, como pueden darse cuenta. Entonces, aquí, sin esa lámpara, pues se ve un color verde, pero para determinar que si sea una pseudomona auraginosa, le coloco fluorescencia y debe darme positivo para esa fluorescencia. Adicional a eso, dime. ¿A qué banda? 250 hasta 400 nanómetros se puede observar. Obviamente es solamente encenderla y inmediatamente se observa. No es para eliminarla, solamente para hacer la observación. Y adicional a esto, en este medio de cultivo se siente un aroma como jabón Ariel para ser más exactos. Entonces, si es de color verde la colonia, me da fluorescencia en una lámpara UV y ese color a jabón, damos por entendido que es una pseudomona aeruginosa. Obviamente hay que hacer pruebas de identificación para ser claros en el proceso y determinar que este microorganismo esté ahí presente. Ya lo habíamos explicado ahí. Y viene el siguiente método, que es el método QuantiTrain, o, bueno, ya en esta parte
Edwin nos va a colaborar proyecte acá. Hola, profe. O lo haces desde... Hola, profe, buenas noches. Yo voy a compartir la pantalla para continuar, profe. Listo, entonces ya dejo de compartir la... Tranquilo. Listo. Bueno, vamos a mirar aquí. Me dicen, por favor. ¿Sí ya? ¿Sí están viendo o no? No, no. No, todavía. Ah, ya, espérame que falta darle a compartir. ¿Listo? A ver, ¿qué problemita tengo acá? ¿Listo? ¿Sí o no? Ay, ay, ay. ¿Ahí? Sí, ya se ve. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces, este siguiente método que voy a explicar, perdón, un segundito, aquí un retorno, es el método, llamado en sustrato definido, enzima sustrato definido, y hay una empresa que ha desarrollado la técnica y que está avalada por el estándar método. El estándar método es un documento norteamericano que es como el que permite, a ver, ¿cómo les digo? Una USP. Como el documento maestro a nivel mundial o como referente para hacer los análisis de aguas potables y aguas residuales. Todo tipo de aguas y aguas residuales también, y aguas potables. Entonces el método consiste en, por medio de unas sustancias, identificar coliformes totales y pues ya vamos a explicar. Entonces dice, el método cuantitativo por el método Collier ofrece un recuento fácil, rápido y preciso de coliformes, E. coli, enterococo y pseudomonas. Incluso hay otros nuevos, el de Legionella también. El cuantitativo es un método de cuantificación semiautomático basado en el modelo de número más probable o NMP. Dice, el sellador cuantitativo distribuye de forma automatizada la mezcla de muestra y reactivo en pocillos separados. Tras la incubación, el número de pocillos positivos puede convertirse en un número más probable. El tiempo de manipulación es inferior a 1 minuto por análisis. Eso es muy importante, esa es la eficiencia. Aquí vemos el reactivo, ¿cierto? Es un blister que tiene un medio de cultivo en la parte de acá y que se va a usar. Voy a mostrarles un videito rápidamente acá que muestra un resumen y ya les voy a explicar con detalle. ¿Sí ven? Ahí tenemos un recipiente. Esos recipientes también los tienen la marca, pues lo podemos usar nosotros en el laboratorio con un material de vidrio estéril. Tienen tiosulfato, igual que para la muestra, para la toma de muestras, como explica la profesora, y se le agrega el reactivo, ¿cierto? Como se ve acá, se destapa. Bueno, se destapa, se adiciona y se sella. Se mezcla bien. Ahí, hasta ahí. ¿Listo? Ahí se ve el procedimiento. Se mezcla bien y se lleva a la incubadora. ¿Listo? Se va a hacer el siguiente parte, que es, este es método presencia-ausencia. Y el siguiente que van a mostrar es el método cuantitativo. Se hace lo mismo procedimiento inicial, en un recipiente se mezcla bien, pero se deposita en una plantilla. Esta plantilla, si la ven acá, esta plantilla es una plantilla de material especial, la parte de atrás es un material como de aluminio que protege y evita que la muestra se salga.
Este equipo se llama sellador. Ese equipo sellador es para que en la parte de arriba, donde está por donde se depositó la muestra, no se vaya a salir y se selle totalmente. Se pueda manipular. Listo, entonces se llevaron las muestras. Aquí antes se me levanta un poquito. Ya después de las 24 horas, bueno, aquí se lleva la incubadora por 24 horas y esperamos resultados. Aquí ya se han sacado las muestras de la incubadora, las que están de presencia-ausencia, es un método cualitativo y vamos a observar si hay cambios o no cambios. Listo, mira, aquí vemos los resultados, así se hace el conteo. Si ven los colores, esta es una prueba negativa y esta sería positiva, ya les explico por qué. Aquí también vemos que esta está amarilla, pero no genera fluorescencia. En este caso, sí. Lo mismo las plantillas. Pues hablan que es un método muy práctico, rápido y fácil de usar. Esta es la familia de la marca, pero para legionela, para coliformes totales, para pseudomonas. Este creo que también es para otros pseudomonas. Este otro para coliformes totales y E. coli. Y este es para enterococos. ¿Listo? Entonces la marca ya tiene una serie de productos que permiten facilitar el análisis. ¿Listo? Entonces vamos con la presentación nuevamente. Entonces nuevamente aquí tenemos la edición de la muestra. Tenemos la plantilla. Esta se puede hacer hasta acá. Es decir, se adiciona el reactivo a la muestra de agua y se lleva a incubación. Si recuerdan aquí la norma, dice método presencia-ausencia en 100 mililitros de agua o 100 centímetros cúbicos. Ya con este método de agregar el reactivo a la muestra de agua y llevarla a la incubadora, y si me genera un cambio, ya termino la prueba. Pero si yo necesito un conteo, una parte cuantitativa, ¿cierto? Entonces uso esta plantilla. Ya les explico cómo se interpretan los resultados de la plantilla. Entonces se hace la mezcla y se lleva a la plantilla la muestra con el reactivo. Se hace el sellado y se lleva a incubadora. Aquí vemos algunos resultados. Entonces, ¿en qué consiste el fundamento? El método de enzima sustrato definido es la detección simultánea de coliformes totales y E. coli, usando dos indicadores como nutrientes como el ONPG y el MUC. ¿Sí? Aquí está. Este caso es para coliformes totales, ¿listo? Y E. coli. Dice que la enzima coliforme de los coliformes totales tiene la beta-galactosidasa, que al estar presente metabolizan el OMPG y me cambia de la muestra incolora a muestra de un color amarillo. Por eso se da positiva para coliformes totales. Ahora E. coli tiene una característica importante, por ser un indicador importante de muestras de agua, tiene una enzima especial que se llama la beta-glucuronidasa. Esta beta-glucuronidasa utiliza reacciona con el MUC y me va a generar una fluorescencia. Por eso se usan, se hace la prueba tiene dos características, una por coloración colorimétrica y la otra por fluorescencia. Entonces aquí tenemos nuevamente, rápidamente, aquí, este es un comparador, el comparador es una muestra que ellos dan para que no vaya a generar un falso positivo. Entonces aquí una muestra negativa, este es el límite, si está más clara de este color, la prueba es negativa, pero si está por encima de este color del comparador, sería positiva. Así como vemos aquí en la gráfica, en la foto. Aquí vemos la muestra, después del tiempo se lleva a incubadora, se compara, si da fluorescencia o no fluorescencia. Lo que yo les decía, puede darse coloración amarilla, pero no puede dar fluorescencia. Pero no puede dar fluorescencia sin colocarse de color amarillo previamente. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Muchachos. Sí, señor. ¿Sí está claro? Listo. Ahora se puede usar el mismo método, pero cuantitativo. ¿En qué consiste? Lo mismo que venía diciendo, pero entonces se usan las plantillas. Las plantillas tienen unos pozos, como pueden ver. Hay dos plantillas diferentes. Esta es la que se usaba inicialmente, pero ellos han mejorado la técnica y ahora usan este tipo de plantilla. Tienen una cantidad de pozos diferentes.
Este tiene 51 pozos y este tiene 97 pozos. Tiene 49 pozos grandes y 48 pozos pequeños. Entonces se agregan 100 mililitros. La plantilla tiene una capacidad máxima de 100 mililitros. No puede agregársele más porque se va a rebosar, se va a salir de la plantilla al momento que la coloquemos en el sellador. Y si la coloco menos de 100 mililitros, lo más seguro es que me va a dar un error porque no va a tener una distribución adecuada en toda la plantilla. Listo, dice la cuenta a partir de 1 a 200 en el QuantiTry, y el QuantiTry 2000 cuenta de 1 a 2419. Entonces, igual el procedimiento: agregar reactivo, la mezcla, se coloca en la plantilla, se pone en el sellador y se lleva a incubadora. Después de las 24 horas se observa cuáles pozos fueron amarillos, se cuentan y después se lleva la misma plantilla a la lámpara, bajo una lámpara UV de 365 nanómetros, una longitud de 365 nanómetros, y se cuentan cuántos de esos pozos amarillos generaron fluorescencia. ¿Sí? Se hace el mismo, esto para el método, para el de QuantiTry, de 51 pozos, y se hace exactamente lo mismo para la siguiente plantilla, solamente que la diferencia es la cantidad de pozos que tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, dice pozos amarillos, coliformes totales, pozos amarillos con fluorescencia, E. coli. ¿Listo? Me indica la fluorescencia de E. coli. ¿Sí está claro por qué? Por la cantidad que tiene presencia de color amarillo con fluorescencia. No. ¿Por qué se determina coliformes totales amarillo y por qué cuando se coloca amarillo y hay fluorescencia indica E. coli? Lo expliqué hace poco, ¿no? Bueno, pues a ver. Porque dice acá, miren, todos los coliformes totales tienen esta enzima, la beta-galactosidasa, que reacciona con este compuesto, el ONPG. Es un compuesto que está patentado, ¿listo? Entonces, al reaccionar, me va a generar, va a pasar de una muestra incolora a una muestra color amarillo. Entonces, son todos coliformes totales. Cuando la pongo en fluorescencia, verifico si hay E. coli. ¿Por qué si hay E. coli? Porque tiene esta enzima glucuronidasa que reacciona con el MUC y me genera una fluorescencia. Entonces, por eso, y recuerden, todo E. coli, la bacteria Escherichia coli, es un coliforme total. ¿Listo? Entonces, al momento de contar, ¿sí? Sí, señor. Listo. ¿Ya claro? ¿Por qué la coloración y por qué la fluorescencia? Sí, señor. Listo, bueno, Sí, señor. entonces tenemos la plantilla, un ejemplo, una plantilla de QuantiTry, la de 51 pozos, dije, perdón, 51 pozos. Entonces, Sí. cuento todos los pozos amarillos y después llevo y verifico que cuántos de esos pozos amarillos me generan una fluorescencia. Entonces, por ejemplo, para coliformes totales conté 45 pozos amarillos. Entonces voy a una tablita, que está acá, dice aquí está el número de pozos positivos. Entonces busco aquí 45, me da 109.1. Entonces aquí 109.1, número más probable de coliformes totales en 100 mililitros de muestra por el método de QuantiTry Coliler enzima sustrato definido. Ahora, de esos 45 pozos amarillos verifico bajo la lámpara UV cuántos me dieron fluorescencia. Entonces, en el ejemplo me dieron 19. Son pozos amarillos con fluorescencia. Cumple esos dos requisitos, que sean pozos amarillos y que tengan fluorescencia. Entonces voy y verifico 19, sería 23.8. 23.8 el número más probable de Escherichia coli en 100 mililitros de muestra por el método de QuantiTry Coliler enzima sustrato definido. ¿Listo? Ese es sencillito.
Para la Quantitrail 2000, sí, aquí me faltó el 2000, que es la de los... tiene 97 pozos, 48 grandes y 49 grandes, perdón, y 48 pequeños. Este grande también se cuenta. ¿Listo? Entonces, si hacemos el ejemplo también, entonces, digamos que pozo amarillo fueron 28 pozos grandes y 36 pozos pequeños. Entonces voy a la tablita, que es diferente, y busco pozos grandes con pozos pequeños. ¿Cuánto dije? 28 y 36. Entonces, 28 pozos grandes, voy y busco acá, por 36. Aquí no alcanza 24, entonces busco 28 por 36. Me dio este valor, 101.3. ¿Listo? Aquí está, 101.3, número más probable de coliformes totales en 100 mililitros de muestra por el método de Quantitrail. ¿Listo? Ahora E. coli, de esa cantidad de pozos, 28 grandes del CES pequeño, verifico cuántos fueron amarillos con fluorescencia. Entonces, 16 pozos grandes y 36 pequeños. Vamos a la tablita nuevamente. 16 por qué, perdón. 16 por 36. 16 pozos grandes. Acá está. Aquí está los 36. 16 por 36. 65.3. Entonces, 65.3, número más probable. Así se reporta de esa manera. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Por el método. ¿Señor? Que se data así es por el método. Sí, exacto. Siempre hay que reportar, hay que definir porque la norma nos pide definir qué tipo de método es, si es filtrado por membrana, encima sustrato, en sustrato definido, presencia o ausencia. A ver, en este caso, sustrato definido es el método Quantitrail, por lo que les decía que está aprobado. El enzima sustrato simplemente es para otras marcas comerciales que la especificidad no es tan alta. Por eso permiten un margen del menor de un microorganismo como límite inferior. ¿Sí? Por eso en este sustrato definido dice 0. ¿Por qué? Porque la exactitud y efectividad de la prueba es casi el 100%. No podría decir que sea el 100%, pero es muy, muy alta. Por eso permiten dar un valor de 0. Sí, reportar un valor de 0. Y si vemos en la tabla... ¿Los dos son compuestos fluorogénicos o solamente el de Escherichia coli? No, el de E. coli nomás. Ah, listo. O sea, aquí está, miren. Uno es cromogénico. ¿Dónde está? El NONPG es cromogénico. Y el MUC es fluorogénico. ¿Se lo ve? Ah, listo. ¿Listo? Entonces, si vemos la tabla, el límite inferior es menor a 1 en el método anterior y máximo 200.5. Y en la tabla, aquí, 0, 0, menor a 1, ¿cierto? Y máximo mayor a 2419,6. Recuerden que los microorganismos son unidades enteras. Yo no puedo decir hay medio microorganismo, hay 15 microorganismos y medio. Simplemente es porque es un modelo estadístico. ¿Listo? Para que no vayamos a confundirnos. ¿Por qué? Porque son pozos. Eso está medido, el volumen de que cabe en cada pozo. Entonces eso ya está estandarizado. Pero eso es muy práctico, muy sencillo. Aproximadamente, contando mi experiencia, en un proceso de validación más o menos... hice esta prueba con este Quantitrail 2000 de aproximadamente casi 300, 400 muestras en más o menos en 3 horas. ¿Sí? O sea, es muy rápido que uno puede hacer el procedimiento. Y al otro día, a las 24 horas, me gasté más o menos una hora, hora y media en haciendo el conteo. ¿Listo? Entonces, ¿todo claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Alguna duda, muchachos? Siempre cuando se hace algún reporte... Perdón, pero un momentico.
momentico le subo volumen aquí a esto, que es ya. Siempre que se hace o se informa sobre el método, ese método debe estar avalado por el estándar métodos. No necesariamente. Esa normativa la exige el gobierno, el gobierno. Dice cuáles aprueban y cuáles no aprueban. Lo que pasa es que el estándar método es el referente mundial, donde los países toman como los parámetros o las pruebas que se aceptan para los resultados obtenidos. Entonces, por lo menos, Colombia acepta digamos un día dice filtración por membrana no la vamos a aceptar. No vamos a permitir la método de filtración por membrana. ¿Sí? En el estándar método lo explican y se dice cómo se hace si usted lo quiere hacer. Pero si en Colombia dice que ese método no es válido, no es válido. Por lo menos aquí en la resolución, si ve que ya no está el método de número más probable, que es el método que voy a explicar ahora, que ya no se usa, que la profesora decía hace un rato, que ya ese método es muy engorroso. A pesar de que este método es número más probable, el de Quantitrae, ¿cierto? Este método es el número más probable, pero es un método con una alta eficiencia. ¿Por qué? Por los sustratos que se usan. Lo hace mucho más específico. ¿Sí? ¿Claro? Ok, sí, me queda claro. Sí, o sea, el estándar método es el referente mundial. Simplemente los países deciden cuáles aceptan, cuáles no aceptan. Cada gobierno toma la decisión. Eso, digamos, ya depende de la validación de los métodos que se hace cada cierto tiempo, ¿no? Sí, claro, eso se va actualizando. El estándar, pues, como le digo, Colombia usa como referente el estándar método. El estándar método le dice hay 5 pruebas diferentes para determinar coliformes totales y E. coli en aguas. Y Colombia decide, yo quiero que en Colombia se apliquen estos 3 métodos, que los voy a probar y ya. ¿Sí? Entonces, por eso aquí se filtraron por membrana todavía está. Encima sustrato, que son los que le decía que son otros productos comerciales, pero sé que la especificidad no es tan alta. Son muy buenos, sí, sino que digamos que ese tiene un 98%, por ejemplo. Pero el sustrato definido tiene un 99.5%. Entonces es mucho más alto. ¿Sí? ¿Por qué? Por sustrato definido. Y presencia-ausencia es el método de Coliler también, pero simplemente ver si hay o no hay. Si se cambia o no cambia la muestra. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, ¿claro hasta ahí? ¿Todos claros hasta ahí? Sí, correcto. Ok, listo. Entonces ahora viene el método de número más probable. Pero con el método antiguo, que vamos a mostrar aquí gráficamente. Entonces, ¿qué se hacía? Se toma la muestra, como veníamos haciendo para todos los procedimientos anteriores, pero se hace una dilución. Se hacen 3 diluciones o 2 diluciones y se hace una serie de 5 tubos por dilución, ¿cierto? Entonces, de la primera dilución, de la muestra directamente, agregamos 1 mililitro en un caldo que se llama lactosado. Es decir, tomo 1 mililitro de acá y lo adiciono acá, otro mililitro de acá, lo adiciono acá, otro mililitro de acá, así sucesivamente. Como ya he hecho 2 diluciones más, entonces de la dilución sigue primera dilución, voy a hacer lo mismo. Tomo 1 mililitro y lo voy adicionando a cada uno de estos tubos. Y en la siguiente dilución, tomo otro mililitro y le voy adicionando 1 mililitro, 1 mililitro, 1 mililitro, 1 mililitro y 1 mililitro. ¿Todo claro? ¿Listo? Entonces, ese tubo tiene una campanita invertida que no debe tener aire, estar totalmente vacía. Sí, perdón, totalmente llena, no debe tener nada de aire por dentro. Y lo llevo a incubación. Después de ese tiempo, verifico qué tubos me dieron positivos. ¿Cómo los determino que son positivos? Por turbiedad, o sea, se ve más opaco. Acuérdense cuando el medio de cultivo inicialmente es casi transparente, translúcido, y cuando hay crecimiento se pone opaco, ¿cierto? Y verifico que los tubitos que me dieron turbios me hayan generado gas. ¿Cómo se ve el gas? Como un espacio, una burbujita. ¿Se acuerdan la prueba de TSI?
que entre el medio de cultivo se genera de pronto una burbuja, se rompía el agar por la presión del aire, del gas producido, de la fermentación de las bacterias. Entonces aquí se ve, pero a ver si amplío un poquito acá. Aquí hay una, aquí se ve, ¿cierto? Turbio el tubito y con un espacio de aire. ¿Listo? Entonces esos tubos para mí son positivos. Esto ya llevo ahí 24 horas, ¿cierto? Todo lo que me demoré haciendo estas diluciones, más 24 horas de la incubación. 24 a 48 horas. ¿Sí? Aquí dice. Después de ahí, los tubos que me dieron positivo, voy a hacer una siembra por medio de una asa redonda. Los tubos, a unos tubos con un medio que se llama brila, que son de color verde. Entonces, mira, aquí vemos, digamos que estos, un ejemplo aquí, el ejemplo que está acá, 3 tubos fueron positivos, los otros fueron negativos, ¿cierto? Un ejemplo. Ya vemos qué va a pasar con los demás tubos, que eran 15 tubos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con estos 3 tubitos nomás. Entonces, estos 3 tubitos positivos, hago la siembra de cada tubo en un tubo nuevo. No voy a mezclarlos porque voy a confundir. Entonces, de este primer tubo, tomo una azada y lo inoculo en este. De este segundo tubo, en un tubo nuevo, tomo nuevamente una azada y lo inoculo. Y aquí el siguiente tubo hago lo mismo, ya que una azada y lo inoculo en este tubo que está nuevo. Espero temperatura 37 grados centígrados, 24 horas, 48 horas, verifico nuevamente que esté turbio y que me genere gas. Estos tubos me dieron positivos, ¿cierto? Estos 3 tubos, ahora los voy a pasar a otro medio. Hasta aquí determino que hay coliformes totales, ¿cierto? Ahora necesito determinar si hay E. coli. Entonces hay un medio que llama S y hago lo mismo. Una azada de aquí a este tubo, una azada de aquí a este tubo y una azada de este a este último tubo. ¿Qué lo debo colocar? A 44.5 grados centígrados de 24 a 48 horas. Verifico nuevamente cuáles tubos fueron positivos. En este caso del ejemplo tenemos 2 positivos. Está turbio y con gas. ¿Listo? Entonces, ¿ya cuántos días van? ¿Cuántos días van de ensayo? 4 días. Aproximadamente 4 días, ¿cierto? Y todavía no estoy seguro. Entonces, ¿qué se hace? Mira, aquí los tubitos de brila, el verde, ¿cierto? Aquí está marcadito, aquí se ven turbios, aunque no se ve aquí la campanita, pero la idea es que aquí que se viera. Bueno, entonces aquí se ven como turbios, aquí me indican que son positivos, pero debe verificar que tenga la campana invertida, tenga gas por dentro. Después de eso, de este medio S, que era el último para determinar coliformes, para E. coli, perdón, medio específico, aún me falta verificar si realmente es E. coli, o de pronto no sea otro coliforme temor tolerante que me pueda estar generando una interferencia. Entonces, ¿qué se usa? Un medio MB, tomo una azada de cada uno de los tubos y en una caja limpia siembro por agotamiento o aislamiento la muestra del tubo. Por ejemplo, tomo de acá una azada, la siembro en este tubo, en este medio de cultivo, en esta caja con medio de cultivo, espero 24 horas y verifico. Este medio tiene una característica que si hay presencia de E. coli, me genera un brillo metálico, un verde metalizado en la superficie. Eso ya me indica que sí es E. coli. Pero la prueba reina para determinar la presencia de E. coli adicional es la prueba de INVIC. Este pequeño material, aquí hicimos en las pruebas bioquímicas, ¿se acuerda? Indol, rojo de metilo, Muges Proskauer y citrato. Aquí están.
indol, rojo metilo, bogus proskauer y citrato. Ya estos tubos están inoculados y aquí indol positivo, rojo metilo positivo, bogus proskauer negativo y citrato negativo. Eso me confirma de que sí es E. coli el microorganismo que estaba en la muestra. Entonces, ¿cuántos días llevo ya? Llevan 4 más o menos, ¿cierto? Con este serían 5, con este 6 a 7 días. O sea, son 8 días que se gastaría para determinar la presencia de coliformes totales de E. coli en una sola muestra. Entonces, a veces al laboratorio le llegan a uno, no una, sino llegan 20, 40, 50, 60 muestras, 70 muestras, 80 muestras en un día para analizar. Con estos métodos, antes se hacían así. Pero ya no, primero desgaste de material, desgaste de equipos, del personal, un desperdicio grande de reactivos. Ya con el método de QuantiTry es mucho más práctico, por eso es un poquito más costoso, pero si se compara tiempo y eficiencia, pues totalmente sale mucho más económico el método QuantiTry. Eso es lo más seguro que van a encontrar. Si alguno de ustedes entra a trabajar en laboratorios y les toca vivir esta experiencia de análisis de aguas a nivel microbiológico, van a encontrar el método de QuantiTry. En muchos casos van a encontrarlo, que es la técnica nueva. Y van a encontrar filtración por membrana, también todavía. Pero ese es lo que está mandado en este momento. ¿Sí? Y para eso, bueno, entonces, ya para terminar, entonces con los resultados que voy obteniendo, uso la tabla de número más probable para estos tubos. Entonces, por ejemplo, digamos que de los 15 tubos de la primera dilución, los 5 primeros tubos, el primer tubo me dieron 2 positivos, entonces voy por acá. Del segundo serie, la segunda dilución, me dieron 2 tubos también. 2. Y del último tubo, de la última serie de tubos, me dio ninguno. O fueron negativos los 5 tubos de la dilución final. Entonces miro aquí la tablita y eso me equivale a 9.3. ¿Qué? Número más probable de coliformes totales en el caso de ser la primera prueba. En caso de que sea la E. coli, aquí serían... Acá. Digamos que esto fuera el resultado final para E. coli. Estos 2 tubos. Sería, buscamos en la tabla de la dilución, de la primera dilución, serían 2, 0, 0. ¿Cierto? De la siguiente serie no hubo positivo para E. coli. Entonces me da 4.5 de E. coli, el número más probable en 100 mililitros de muestra de agua. ¿Sí? Y bueno, ya esa es la explicación de los 2 métodos que faltaban. Y ya, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, por mi parte no. ¿Ya todos entendieron? Igual Sí, señor, sí. la profesora les compartió un enlace del video de QuantiTry para que lo vean, que le cuento con detalle y detenimiento, si quieren explorar un poquito más. Está en inglés, pero si solamente se detallan en el procedimiento, es entendible, es muy sencillo, es muy fácil. Les voy a pedir ahora, porfa, les voy a enviar el enlace de la encuesta, por favor, para que me colaboren diligenciándolo. Necesito que todos lo vayan, la diligencien la encuesta y me vayan confirmando por el chat, diciéndome listo, y yo hago el conteo. Aproximadamente hay 41, pero yo tengo dos unidades. ¿La encuesta? ¿Quién está respondiendo a la encuesta? Ya respondí. ¿La que yo le envié? La profesora la envió, si no estoy mal. Les agradezco, profe, gracias. Sí, entonces más o menos tienen que ser 35 o 36 personas respondiendo a la encuesta. Muchas gracias. A ti, Edwin, muchísimas gracias. Listo, profe. La información. Sí, quedó clara, muchachos. Me interesa es que quede claro. No es complicado, simplemente que es como un poquito largo la información, pero es muy sencillo de entender.
sí me quedó claro. Muchísimas gracias. Sí, bien, gracias. Vale, ahí veíamos tres formas diferentes de analizar una muestra de agua, unas más rápidas que otras. Como les contaba, el número más probable, esta que acaba de explicar Edwin, la última, ya se ha dejado de usar bastante, pues como se dieron cuenta es engorrosa en cuanto al material, al tiempo y obviamente el costo que se necesita para poder evaluar una sola muestra. Actualmente las que más se utilizan son el Coriller porque fácilmente identifico la parte bioquímica de un microorganismo en una sola muestra, sin hacer que repliques en otros medios de cultivo, o la filtración por membrana. En Colombia se están aplicando ahorita esos dos, pero puede haber laboratorios que todavía lo hacen por esta parte de número más probable. ¿Qué nos queda pendiente? Nos falta que ustedes nos presenten sus avances o cómo van sus resultados de la columna de Winogradsky. Recordarles, por favor, que revisen sus notas en el ARCA, que tal cual aparecían en el documento que les envié el sábado, estén así reportados. Ya los cambios que tenía que hacer ya se realizaron. Es para que por favor lo revisen lo más pronto posible, a más tardar el sábado me digan si hay algún cambio, pues para poderlo hacer antes del domingo que se cierra la plataforma. Me hacía falta un grupo, revisando ahorita el chat, que es el de biomarcadores en cuanto a los seminarios. Biomarcadores son organismos que se utilizan básicamente en la parte farmacéutica o en la parte de medicina, que la presencia de ellos me pueden indicar una enfermedad. Entonces, fundamento en este caso sería qué es un biomarcador, qué tipo de microorganismos se pueden utilizar, la metodología para determinar qué es un biomarcador y la metodología para ya aplicarlo, digamos que en un método de análisis o evaluación de la presencia de una enfermedad. Y ya con esto sería buscar los artículos científicos. Les reitero que la importancia es hacer investigación de artículos. Con uno solo no es suficiente, por lo menos 5, para que hagan una buena comparación, un buen fundamento de cómo se realiza esto. No sé si haya preguntas. Vale, al parecer no. Entonces, por favor, el grupo de Alison, de Juana, Vanessa, las Vanessas y Mónica, que por favor nos proyecten cómo van sus resultados. La idea es que nos cuenten cómo quedó una vez se preparó la columna y cómo va en este momento, qué cambios les están dando, en dónde lo tienen en incubación. Realmente la idea es que esto sea muy ágil, nos quedan realmente 15 minutos. Entonces, para que lo hagan, porfa, en menos de un minuto, si se puede, todos. Después de ellas, porfa, se van alistando el grupo de Steven de la Cruz, José David, Laura Milena Castellanos y Brian Ticket, para que se vayan alistando, por favor. Entonces, el grupo de Alison, por favor, nos pueden compartir pantalla. Listo, profe. Ya regálanos un momentico y ya Alison está proyectando. Y pues si quieres, yo mientras tanto le voy como pues contando lo que hemos realizado. Vale. Sí, entonces, bueno, nosotros tenemos dos columnas. Una pues está realizada acá en Bogotá y la otra está realizada pues en Fusagasugá. Pues las temperaturas de ambiente son pues diferentes. Sabemos que aquí más o menos estamos como en promedio de 16 y allá pues está entre 24 grados en temperatura ambiente. Pues empezamos a realizar todos los, pues digamos, llevamos 8 días, hemos realizado el procedimiento, los dejamos ahí. De lo que yo puedo mirar aquí, la columna que tenemos aquí en Bogotá, pues no le veo como cambios. Ahorita ya cuando empiece ya pues a proyectar. Señora. ¿Ahí la puedes ver? Sí. Listo. Si quieres ampliarla y la seguimos explicando. Entonces, pues ahí se ven las dos. Entonces, en cuanto a la columna que realizamos, pues la tierra que tenemos, el suelo, es de la que está acá en Bogotá, es de un parque. Y la que tiene Alison, ¿de dónde la sacaste, Ali? De acá de la casa
que tengo de dónde sacar tierra. Es una, digamos, tiene un solar, pues entonces, digamos, no tiene como tanto influencia, pues, de la gente, pero entonces la de aquí, pues, es la del parque. Ahí se ven los dos, entonces las dos comparaciones, ahí dice Mónica Allison, entonces lo que iniciamos, la que tenemos de la segunda semana. Yo lo que noto es que la de Allison, pues sí se notan como las burbujas del oxígeno, y la mía pues no se ve pues grandes cambios. Yo la veo como simplemente que se separó del agua y la tierra un poquitico más abajito y ya. Y la de Allison sí le veo que burbujea bastante. Esos son los dos cambios que hemos tenido de las dos columnas, profe. Vale, listo. Sugerencia para la próxima semana, y ya para que lo vayan listando para el informe, me parece muy interesante que lo hayan hecho con condiciones diferentes y que hayan podido armar las dos columnas, pero en vez de decirnos Mónica y Allison, porfa, es más fácil para nosotros interpretarlo si nos escriben más bien la ciudad o las condiciones con las que está cambiando. Listo, profe, vale. El resto, pues bien, obviamente en este momento hasta ahora lleva una semana el proceso. Lo ideal es que empecemos a ver cómo se va sedimentando esos sólidos que tenía el agua y se debe ver un poquito más clara. Entonces, por ahora Sí. lo que se ve y se está cumpliendo en las dos. Sí, listo, profe, eso fue todo. Listo, por favor, el grupo de Steven nos van compartiendo y se alista el grupo de Daniela Costa, de Diver, Laura, Daisy y Sebastián. Listo, profe, un momento, ya mi compañero lo comparte. No se les olvide la asistencia, la encuesta de Edwin, por favor, para que la vayan realizando. Buenas noches, compañeros. Ahí estoy proyectando mi pantalla, no sé si de pronto la vean bien. No se ve. Por ahora no se ve. Ok, un momento, ya voy. Ahí, pero ahí, ¿lo ven, compañeros? Sí, ahora ya. Sí. Y ahora sí. Bueno, que como tal lo que en nuestro grupo estamos haciendo, la columna, pues ahí primero vemos los materiales, lo que utilizamos. Nuestro grupo, sí, nuestro grupo utilizó tomó tres muestras de diferentes tamaños, con diferentes características de materiales, digamos, la tierra, fue tierra tomada de parque, otra tierra fue tomada con abono y otra es lodo, el lodo de charco. También contamos con, bueno, también se hizo con diferente agua, entonces agua normal, agua potable, agua de charco y también como agua de un río, sí, de una quebrada, tomamos esa agua. Pues hasta el momento lo que hemos observado es que de la columna mayor se nota que ya hay diferentes, no sé si lo alcanzan a ver ahí en la pantalla, como diferentes gradientes de color entre la tierra, entre el lodo compactado y las otras muestras. Salen burbujas de todas las muestras y se ve que, digamos, los materiales al fondo como que empiezan a generar como una materia gris, como un humus, por decirlo así. Entonces, pues todos los días se ha dejado al sol, entonces eso es lo que nos hemos dado cuenta hasta el momento. Vale, pues eso significa que sí se está activando la columna. Recuerden que la producción de gas significa que en la parte anaerobia están habiendo procesos metabólicos, están generando la degradación de la materia orgánica, esa celulosa, el huevo, la materia orgánica que trae con la tierra, y empiezan a generar ya dióxido de carbono, ácido sulfídrico. Esos son los gases que tienes ahí. Y
pues también como está al sol, se está evaluando que se ve condensado un poco arriba el frasco donde ustedes tienen la columna, pero el resto se ve bien. Muchas gracias. Vale, profe. Por favor, siguiente grupo, Daniela Costa, David Delgado. Se va listando el grupo de Jason, Steven Rosso, Valentina Vaquero y Andrea Vargas. Por favor, muchachos, vayan teniéndolo listo porque nos queda muy poquito tiempo. Yo, profe, ya voy a compartir pantalla. ¿Listo? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Con mis compañeros, entre dos compañeros, estamos haciendo el experimento. Este es el mío. Le he tomado fotos de cada día y pues el primer día que se hizo la mezcla y todos los pasos, se puede ver una mezcla homogénea. Ya el segundo día, pues, como que se sedimenta toda esa tierra. La tierra que utilicé fue, creo que, una tierra, como yo tengo plantas, entonces, pero estaba seca. Y entonces ya, como les digo, en el segundo día, como pueden ver acá está la puntilla. Entonces el segundo día ya como que el agua está más clarificada y toda la tierra se sedimentó. Ya el tercer día ya el agua está más alcalina y ya está empezando a surgir burbujas. El cuarto día, pues, a comparación del día 3, ya está un poquito más clarificada, por decirlo así. Aquí se puede ver la puntilla. Y ya está cogiendo un olor bastante fétido, horrible, ¿verdad? ¿Qué? Como a heces, olía. Y ya el día 5 y 6 y 7, ya esta fue una foto de hoy, que ya puede ver un poquito más alcalina. Como en la parte donde está la tierra, se ve como una especie de musgo, por decirlo así, blanco, como una especie de floc, y como les digo, con un olor bastante feo, y ya, y pues con sus burbujas, acá en suspensión es donde están las burbujas y por todo lado. Ese sería el experimento mío. Y el de mi compañero. Ah, tienes dos, listo. Sí, el de mi compañero es esto que que debate. Bueno, profe, pues yo tomé la muestra de suelo de un parque y pues el agua así normal, la del grifo. Pero entonces, pues yo notaba, en el primer día se veía pues muy oscuro, el agua era pues demasiado, se veía pues demasiado negra como por la tierra. Ya entonces, bueno, todavía no se había sedimentado nada, entonces se veía pues así. La foto del tercer día, todavía pues no lo tenía tan expuesto pues a la luz, pero entonces en la parte como de encima de la tierrita se veía una capa como amarilla, como verde, era como un tipo como de musguito, no sé, se veía así como muy gelatinosa esa partecita que se ve ahí como encimita de la tierra. Y ya la foto la foto que tomé el día de ayer me muestra pues que el agua está completamente amarilla y la tierra como que se expandió, o sea, tapó completamente porque yo le metí fue un alambre súper oxidado. Pero entonces la tierra se esponjó y lo que hizo fue, o sea, como tapar el alambre. Entonces yo tengo una duda sobre eso, profe. ¿Por qué el cambio así tan rápido pues, del color del agua? Obviamente si estaba oxidada, lo que hablábamos la semana pasada, el óxido hace una transformación inmediata del color, sabor y color del agua. Entonces, ahí estamos viendo cómo están trabajando esas perobacterias y sulfobacterias que tienen eso en tu columna de Winograski. Microorganismos en condiciones óptimas como las que les estás dando se desarrollan muy rápido. Entonces ahí estamos viendo esos cambios. En el tuyo fue evidente el cambio que hacen estas bacterias en el agua. Entonces me parece también interesante que lo hayan hecho con dos condiciones diferentes. En la de Daniel, pues estamos viendo ya que por el olor que nos cuentas es porque ya estamos generando seguramente ácido sulfídrico y mercaptanos, que son los que generan ese olor que nos estás contando. Es decir, que sí se está haciendo esa parte de anaerobiosis y microanaerobiosis en tu columna.
Y en la de Daisy, pues estamos viendo ese parte de presencia de las ferrobacterias y sulfobacterias con esos cambios de color en el agua. Entonces, vean, muchachos, hemos visto ya 5 columnas y todas son diferentes. Muchas gracias, muchachos. Por favor, Listo, profe, gracias. grupo de Jason, Valentina y Andrea, y se alistan Brian Celis, Zuli Caballero, Brian García y Carolina Salamanca. Ya se ve mi pantalla, profe. Ya está cargando. Listo, ya. Listo, profe. Entonces, en esta foto fue el día jueves que hicimos el montaje, pues lo que yo pude observar fue que, digamos, algunas partículas de tierra pues todavía estaban flotando en el agua y pues ya, digamos, se veía todavía la puntilla como tal medio salida, ¿sí? Entonces, al siguiente día, el día viernes, cuando lo miré, se veía de esta manera, pero yo no le notaba ningún cambio de color ni, digamos, producción de gas o algo así. Lo único que pude determinar o alcanzar a ver es que la puntilla se hundió. Entonces no sé si sea algo por gravedad. Y entonces el día domingo se veía así, pero en realidad no me ha cambiado demasiado. Y el día de hoy está un poquito más clara el agua, pero como pueden darse cuenta, yo puse la puntilla bien en la mitad de la botella, pero ya no se ve. Entonces no sé, profe, por qué no, digamos, no ha generado algún cambio más notable en el color del agua o, digamos, lo único que más he notado son crecimientos de burbujas aquí en la parte de abajo, en donde está la tierra como más compacta. Bueno, ¿por qué no puede pasar eso? Porque seguramente en esa muestra no teníamos lo que tenía Daisy en su muestra, que era sulfobacterias y ferrobacterias, que con la presencia de esa puntilla con hierro estaban pues, generando cambios en el olor y el color del agua. Lo que podemos ver en la tuya por ahora es que sí se están sedimentando esos sólidos que quedaron en suspensión en el agua. Y como nos cuentas, hemos activado es la parte anaerobia de la columna, porque seguramente está creando celulosa, el huevo, y en la tierra había materia orgánica, y las bacterias anaerobias que estaban ahí presentes en este momento están empezando a metabolizarlo. Esas son las burbujas que nos estás contando. Al metabolizar esos materiales, el producto de eso son gases, ácido sulfúrico, y seguramente algo de mercaptenos ahí van saliendo. Esperaríamos que ya la otra semana se empiece a activar. ¿Por qué la puntilla no se ve? Pues porque el agua lo que está haciendo es un poquito humedecer más la parte de arriba de tu columna, lo que hace que no esté tan compacta y que la puntilla haya podido ingresar un poco más hacia la profundidad de la columna. Además, los sólidos suspendidos que estaban en el agua pues han sedimentado y cubrieron esa parte donde era evidente donde estaba la puntilla. Lo taparon esos sólidos que estaban antes flotando en el agua. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Listo, a ti. Muchas gracias, Jason. Por favor, entonces lista el grupo de Brian, Zuli y Carolina. Y creería que por ahora, por esta clase terminaríamos ahí. La siguiente empezamos con los grupos que nos hacen falta, que serían 3. Y les pediría el favor que nos contaran, entonces, cómo fue semana 1 y semana 2 para los siguientes, los 3 que nos hicieron falta. Con ustedes empezaríamos la próxima semana. Listo, profe, que va a compartir. Chao, profe. No te escuché. Listo, profe. ¿Sí están viendo ya mi pantalla? No. No, todavía no. ¿No? Permítame. No se les olvide registrar asistencia. ¿Ahí ya pueden ver? Ya, ahora sí está cargando. Listo, profe. Entonces, pues como acá se puede ver, entonces el día del montaje lo realizamos, bueno, lo realicé el 17 de abril. Entonces, pues de igual forma como mis compañeros, lo he realizado en una botella plástica. Saqué tierra fresca que tenía y pues de todo. Entonces, pues al comienzo de la prueba, se pudo ver pues que el agua quedó bastante oscura, hubo
hubo mucho material particulado que, bueno, material que quedó flotando y pues estaba totalmente fresco, o sea, olía como una mezcla fea, rara, pero ya después como que dejó de así. Entonces, pues ahí lo puse en la terraza a condiciones ambientales, pues, de ambiente, y pues como esos días está haciendo un poquito de frío, pues no sé si eso afecte o no, es que no tenga tanto calorcito. Sí, claro, porque disminuye el Pero metabolismo bueno, de ellos. sí, profe, entonces pues ahí yo tengo tampoco directamente al sol, pero pues hay avanzado. Ya lo que fue el día 19 de abril, tuvo pues esos comportamientos, ya el agua empezó a volverse un poco más clara, y pues la tierra ya se vio pues que quedó como más sueltica, no sé, yo he visto que no queda tan compactada, pero pues ahí ha estado avanzando y pues ya el material que queda flotando es muy poquito. Ya el 21 de abril así se veía, ya se pudo ver pues que se formaban como unas burbujas, como no sé, como como unos circulitos en la tierra, se estaba como separando, no sé. No, si eran burbujas, era el gas que estaba. Y ya, sí, y esto ya fue el día de hoy que se le tomé estas fotos. Ahí se puede ver, profe, que se forman como unas burbujitas como en la parte del huevo, que va aumentando. Yo creo que eso cada día como que se va pues aumentando y el color va cambiando como un poquito más claro, no sé. Sí, debe terminar gris, es lo ideal, esa zona. Sí, pues de igual forma sí ha estado, profe, pero no sé si dejarlo pues en cambiar de posición o algún lugar. No, nos está pasando lo mismo que la anterior. Estamos activando por ahora la parte anaerobia de la columna. Seguramente cuando tengan en la parte microanaerobia ya el sustrato que están generando acá abajo, o sea, los productos de abajo, sus desechos, es alimento para los que están en la mitad, que son la parte microaerobia. Cuando llegue ahí, ellos se van a empezar a trabajar y seguramente la otra semana ya ves cambios. Pero por ahora, ¿sabes? Ah, listo, Está profe. funcionando, está activa. Listo. Ah, listo, sí, señor. Vale, muchachos, muy interesante el proceso. Como les cuento, pido disculpas a los que no pasaron hoy. La próxima semana empezamos con ustedes. Les agradezco el tiempo, la puntualidad y pues la presentación de sus resultados. Nos vemos entonces el lunes. Por favor, no se les olvide revisar en el arca sus notas y recordarles la lectura del artículo que tendríamos para dentro de 8 días, que con ellos vamos a hacer un estudio de caso. Vale, profe. Hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, Berlín.